Mis amados discípulos, el Señor Jesucristo les bendiga ampliamente a todos y cada uno de ustedes. Continuamos con nuestros estudios en el tema de los rudimentos. Hoy vamos a ver el tercer tema, que es la doctrina de los bautismos. Entonces, hacemos referencia por costumbre a pensar cuando éramos niños y algunos éramos católicos y nos bautizaron, pero que no sentimos nada porque ni entendíamos, ni los que nos llevaban a bautizarnos tampoco entendían nada. ¿Dónde nace el bautismo? ¿Dónde Dios lo pragmatiza y lo hace en el Nuevo Testamento como un mandato que usted conoce el proceso cuando el Señor Jesucristo parte? Mateo escribe en el último capítulo del Evangelio de Mateo lo que se conoce como la Gran Comisión. Obviamente Mateo 28. Leamos juntos el versículo 18, 19 y 20 de Mateo 28. ¿Qué dice allí? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es unos versículos tan profundos en el cual el Señor Jesucristo delega en los que seguirían después de él el bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso lo enlaza con el discipulado, porque dice, y enseñándoles. Entonces es un proceso que va unido uno con otro, bautizarse y discipularse. Es un mandato del Señor Jesucristo, es la gran comisión, es lo que tenemos que obedecer. Pero, ¿qué es el bautismo? Y vamos a entender a través de estos minutos la profundidad del bautismo. El bautismo es una palabra que se deriva de la palabra griega baptisma, B-A-C-T-I-S-M-A, baptisma, que significa recipiente, ¿sí?, de agua, recipiente de líquido, baptismo. De ahí viene la palabra batea. En Colombia se usa mucho la palabra batea para esos platones donde lavan la ropa blanca y la sumergen, la refriegan con algunos tipos de jabones, la dejan al sol y la ropa sale muy, muy blanca, y eso significa realmente el bautismo. Pero vamos a entender nosotros las tres etapas del bautismo. La primera etapa es la inmersión, que es cuando nos hundimos bajo las aguas. La segunda etapa es la sumersión, que es cuando debajo de las aguas hay un proceso de purificación y de limpieza. Y la tercera parte es la emersión, que es cuando salimos de las aguas. Y eso tiene una similitud con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Morir a una vieja naturaleza, a una vieja vida, limpiarnos bajo las aguas de toda contaminación del pecado que ha morado en nosotros durante mucho tiempo, y salir totalmente renovado, nuevo y en santidad, a vivir una vida agradable y perfecta a los ojos de Dios. Eso es el bautismo. Recuerde usted que muchas veces lo he dicho yo, que el primer bautismo se realizó en la tierra y está escrito en el libro del Génesis. Anote usted esos versículos, porque les voy a dar varios versículos. Tome lápiz y papel para que los anote y complemente usted su estudio. En el libro del Génesis, capítulo 7, versículos 11 al 13, ahí nos habla del diluvio universal. Si usted lee en Génesis capítulo 6, se dará cuenta que la tierra estaba contaminada, y como dice ahí en Génesis 6, que el corazón de los hombres era tan malo que de continuo solamente anhelaba el pecar y pecar. Y Dios decide terminar con esa creación, pero gracias a que Noé halló gracia a los ojos de Dios, tuvimos oportunidad de vida, y Dios se aplacó al ver el corazón de Noé y decidió darle oportunidad a Noé y a su familia para continuar con su obra maravillosa en la tierra. Entonces, ese primer gran bautismo, que usted lo conoce como el diluvio universal,
no fue otra cosa que tomar la tierra y sumergirla bajo las aguas, limpiarla de todo pecado y contaminación, y luego volver a sacar la tierra de las aguas limpia de toda contaminación y volver a empezar con Noé, su esposa y sus 3 hijos con sus esposas, y vuelve y comienza el plan y el proceso de Dios. Ahora, lleve usted eso a su vida personal, y eso es el bautismo. Es ir a las aguas por voluntad propia, con decisión y con determinación de un cambio de vida, de morir a esa vieja naturaleza, de lavarnos bajo las aguas de todo pecado y de toda obra de maldad, y luego resucitar o nacer o emerger, como dijimos la palabra, a una vida nueva. Y de eso se trata. Entonces, ese es el bautismo. Voy a darles algunos versículos para que usted tome atenta nota de los diferentes bautismos que hay en la tierra. El bautismo de Abraham se produjo cuando él atravesó el río Éufrates, cuando estaba en la tierra de Ur y vino a la tierra a cumplir la misión que Dios le había encargado. Siempre que Dios, escúcheme bien, escuche a favor de su vida, siempre que Dios quiere dar una nueva vida a las personas, siempre los pasa por las aguas. Y luego que establece en el Antiguo Testamento el río Jordán como límite, que proféticamente se ve el río Jordán como la vida nueva y la vida antigua, hay que pasar el río Jordán, es decir, bautizarnos para poder llegar a la tierra prometida. Tome usted nota de estos versículos. El bautismo de José está en Génesis capítulo 37, versículos 27 y 28. El bautismo de la nación de Israel se menciona en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 2. En Éxodo capítulo 14, versículo 22 al 26, está el bautismo de la nación de Israel cuando Dios la libertó de la esclavitud de Egipto. Recuerde usted que los sacó de Egipto, de esa esclavitud, y lo primero que hizo fue pasarlos por el Mar Rojo. El bautismo del profeta Elías y del profeta Eliseo está escrito en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 7 al 12. El bautismo de Jonás está escrito en el mismo libro de Jonás, capítulo 2, versículos 3 al 10. Y habla también ese libro de una restauración. En el capítulo 3 del libro de Jonás, versículo 3 al 10. Y entonces entendemos que el Nuevo Testamento es la perfección del Antiguo Testamento, es decir, la historia de la nación de Israel se perfecciona a través de las muchas veces que pasaron por las aguas para llegar a poseer la tierra prometida. Les hago este recuento. Primer gran bautismo, el diluvio universal. Segundo gran bautismo a la nación de Israel cuando los libertó de la esclavitud de Egipto y los pasó por el Mar Muerto. Caminaron 40 años en el desierto, pero cuando llegaron al límite del río Jordán para pasar a la tierra prometida, tuvieron que pasar por el río Jordán, por las aguas, para reafirmarle lo que ya dije. Cada vez que Dios va a cambiar tu vida, te hace pasar por las aguas. Por eso, usted siempre bendiga la lluvia, porque Dios está limpiando la tierra y la está restaurando otra vez. De manera que es bueno pasar por las aguas porque anuncia una nueva etapa en su vida. La Biblia menciona varios aspectos de los bautismos. Dice acerca de los bautismos de los cristianos. Está escrita en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 13, parte A de ese versículo. Son bautismos en el cuerpo de Cristo. El bautismo en el agua, que es para arrepentimiento, lo menciona en Mateo capítulo 3, versículo 1, versículo 2, versículo 6, versículo 11 y versículo 8. El bautismo de los judíos está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38. Recuerde, hay una curiosidad que le preguntan
el pueblo le pregunta a los apóstoles, le dice, ¿qué haremos, varones hermanos? Le preguntan después de esa gran predicación del apóstol Pedro, donde se convirtieron 5,000, y les dicen, ¿qué haremos? Y él dice, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué les hablaba? Eran los judíos que ya habían sido bautizados por el Espíritu y por el Padre Eterno. Les faltaba a ellos bautizarse y reconocer a Cristo Jesús en su nombre. El bautismo en fuego, que es escrito en la Biblia como un bautismo para los incrédulos, está en Lucas capítulo 3, versículo 16, en Mateo capítulo 3, versículo 11, porque ningún creyente será bautizado en fuego. Somos bautizados en agua. Entonces, las tres características, anote usted bien eso, son la inmersión, que significa arrepentimiento, la sumersión, que significa muerte, y la emersión, que significa nacimiento o resurrección. El bautismo es una enseñanza y una ordenanza del Señor Jesucristo y sirve como señal de comunión con Él. La tarea que vamos a desarrollar, hábleme usted de esa gran comisión que está ahí, como se lo dije al principio, en Mateo capítulo 28, versículo 18, 19 y 20. Hábleme de la gran comisión y dígame los tres niveles o las tres etapas del bautismo. Y con eso terminamos este tema. Dios les bendiga.